Vamos a comenzar con una oración y empezamos. Palmas al frente del pecho, cerramos los micros. Estiramos la columna, hombros atrás, palmas juntas, ojos cerrados. Relajamos la garganta, relajamos las mandíbulas, relajamos las sienes, los ojos, pasividad en el rostro, pasividad en el vientre, columna estirada, pecho abierto, de vientre hacia arriba, de cuello hacia arriba, toda la cara, el rostro completamente relajado. Palmas juntas, manos juntas, inspiramos, expiramos, inspiramos. Om. 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 Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om. Bajamos la cabeza hasta que llegue la barbilla a tocar el mentón. Bajamos las manos, levantamos la cabeza. ¿Apagáis los micros? ¿Hay por ahí todavía hay alguno abierto? Bueno, pues vamos a, como decía, hacer esta reunión para hablar de las rutinas diarias, que es un tema que considero que es importante. No es el tema de Vedanta, no habla de Vedanta, pero es un tema que corre en paralelo al estilo de vida que puede implicar el autoconocimiento. Entonces primero voy a hacer una introducción a este tema, os hablaré de mi experiencia y luego con algunas personas que han hecho la última rutina de 40 días tendremos una charla informal, una charla amena con ellos para que nos cuenten cómo lo han vivido, qué transformaciones han experimentado, etc. Entonces empiezo hablando de las rutinas. Las rutinas diarias que estamos ahora introduciendo en Vedanta Academy como parte de las actividades para los alumnos y no alumnos son una parte muy importante que todavía para una gran mayoría es muy desconocido. Es muy desconocido, porque tienen que ver con formas de vivir, con rutinas diarias en las que en Occidente se ha perdido el horizonte sobre ese tipo de rutinas. La primera vez que yo hice una rutina de este tipo, creo que la he contado en la página, que algunos ya habéis visto, en algún vídeo también lo he contado, fue para mí una forma muy sorprendente de encontrar un estilo de vida, de unas rutinas matinales, que yo nunca hubiera pensado que eso existía, porque eran realmente atípicas, ¿no? No sé por qué se ha cambiado mi cámara. Vale, ahí está. Entonces, la primera vez que conocí las rutinas yógicas de una manera en la que ya no estaba dentro de un centro de yoga, una escuela de yoga, fue en el desierto de Nuevo México, en un festival que había de yoga, en una comunidad de Sikhs, que son una comunidad de una subcomunidad en la India muy conocida, de los Sikhs, se llaman Sikhs, y que tienen un estilo de vida muy particular, ¿no? Pues fui allí, yo estaba viviendo en California en ese momento, y fui allí con mi profesora, que era de Kundalini Yoga, y fui con ella porque me habló mucho de eso y ella creía que me iba a venir bien. Fui allí con una mente totalmente abierta sin saber lo que me iba a esperar.
Y me encontré, el primer día que llegué allí, íbamos con lo más básico que había, ¿no? Una tienda de campaña y poco más. Y me encontré que el primer día, pues nos explicaron cómo iba a funcionar todo eso. Y lo que nos dijeron es que a las 3:30 teníamos que estar arriba, ¿no? 3:30 de la mañana, imagínate, 3:30 de la mañana para una persona normal, eso es tipo inhumano, ¿no? 3:30 de la mañana estamos todos durmiendo, a nadie se le ocurriría levantarse a las 3:30 de la mañana. Ahí el día empezaba a las 3:30 de la mañana en unas duchas construidas para eso, con el frío que hace por la noche en el desierto, que parece que no, pero hace bastante frío, con agua fría, lleno de estos Sikhs, que son pues unos personajes muy característicos, ¿no? Generalmente son gente así muy fuerte, una barba grandota, llevan una pequeñita espada simbólica de lo aguerridos que son, van todos vestidos de blanco, con un turbante, ¿no? Una cosa que ya de por sí llama la atención, ¿no? Hay por ahí todavía micros, por favor, apagadlos. Los que estáis aquí, apagadlos, y si no lo apaga María Victoria, Ana. Entonces yo me encontré allí, ¿no? A las 3:30 de la mañana. Para levantarme me costó horrores. Eso de salir de la cama o de la tienda de campaña a las 3:30 pues era un suplicio. Más lo del agua fría era como, no me lo puedo creer que estoy haciendo aquí a las 3:30 de la mañana duchándome con agua fría. Eso fue ya un shock total para mí, que bueno, pues no estaba acostumbrado no a levantarme a las 3:30, sino no a levantarme temprano, tipo 6, 7. El día empezaba con la recitación de unas escrituras que se llaman Japji Sahit, que es una escritura cortita, que es una recitación en Gurmukh, en este idioma que se parece al sánscrito, muy bonita, muy melódica. Nos dieron un librito que era el Japji y lo leíamos, ¿no? Imagínate, la gente que estáis metida en el yoga ya, pues igual os puede sonar a algo, ¿no? Para mí eso era tipo, pues, una ciencia ficción, o sea, en el medio del desierto a las 3:30 de la mañana, con una escritura. Yo jamás había abierto una escritura porque no he sido ni cristiano, no he tenido relación, no había tenido relación con ninguna religión, ni con nada organizado. Ahí en el medio de Nuevo México, desierto, los Sikhs, la escritura, las 3:30 de la mañana, el agua fría. O sea, estaba completamente cao. Yo intentaba leer, allí todos lo recitaban como muy de seguido, y luego, después de hacer esa recitación, que duraba más o menos 20 minutos, hicimos 1 hora y media de ejercicios de yoga, que ya sí que me sonaban, eran conocidos, ¿no? Después de la 1 hora y media de ejercicio intenso físico, hicimos 1 hora y media de cantos y de mantras en grupo, ¿no? Allí había un grupo, pues eran casi 1000 personas, y hacíamos esos cantos y demás. Y luego una meditación corta, y cuando terminaba la meditación hacíamos ya pues, las tareas que nos asignaban a cada uno, tareas comunitarias, la cocina, limpiar, servir, instalar cosas. Y luego ya durante todo el día había talleres de yoga, ¿no? Claro, para una persona que no está acostumbrada a eso, ese tipo de rutina matutina es un shock total a la personalidad. Empezando con la hora de levantarse, hacer ese esfuerzo, colocarse allí, exponerse a sonidos, a ejercicios, a mantras, la energía del grupo. Yo esto pues no lo imaginaba que eso existía, y la primera sensación que tuve es de haber encontrado algo muy especial, aunque no lo entendiese ni lo compartiese ni supiese si iba a repetir al siguiente día. Pero el hecho de hacer ejercicio, abrirse a las plegarias, abrirse al ser cósmico, estar en grupo, en un sitio muy especial de Nuevo México, ese primer día a mí me impactó mucho, me impactó muchísimo. El resto del día estuve como en trance, como una situación entre medio dormido y trance. Esa fue la primera vez que yo me expuse a las rutinas diarias yógicas
de una manera así ordenada, ¿no? Esa vez estuvimos 10 días y estuvimos haciendo eso todos esos 10 días, ¿no? Al final de ese campamento de 10 días, ya se me había hecho el cuerpo un poco más a eso de levantarse tan temprano, hacer ejercicios, oraciones, mantras. Y la verdad es que salí pues muy entusiasmado, con un cambio en mí que no, bueno, pues que no esperaba, ¿no? Y volví a California. Allí seguí practicando ya con otra luz. Mis prácticas de yoga que ya hacía con mi profesora ya tenían otros matices después de esa experiencia en la que hubo un montón de yoga, de clases, también había una cosa que se llamaba Tantra Yoga, que eran ejercicios que se hacían muy intensos, no tiene nada que ver con la sexualidad y nada de eso, son ejercicios de yoga, de asanas, pranayama, etcétera, muy intensos durante mucho tiempo, ¿no? Y esta experiencia pues me produjo una gran transformación. Estuve ya de vuelta, seguí practicando y allí empecé a practicar más tipos de yoga, fui con más profesores y maestros. Y cuando volví a España, pues la primera cosa que quise hacer era compartir eso con otros. Y es lo que hicimos, ¿no? En mi casa donde vivía en Madrid, en la calle C. Bermúdez, tiré las dos paredes que tenía en mi casa, puse un sitio así como amplio, diáfano, y a las 6 de la mañana pues invité a mis amigos a que viniesen a hacer estas prácticas que yo ya había hecho allí, tanto en el Retiro de Nuevo México como en California. Y estuvimos casi 2 años haciendo estas prácticas a las 6 de la mañana, venían personas, iban, y esa transformación nos estuvo ocurriendo durante ese tiempo. Como os digo, yo no tenía ninguna afiliación ni con religión, ni con nada de nada, vamos. O sea, eso era una cosa totalmente nueva, no tenía filtro ninguno, ni negativo ni positivo, sobre escrituras, cantos, mantras y demás. Yo lo hacía porque lo que experimenté era de una luz que yo antes no sabía que eso existía. Cuando terminó esta etapa, que terminó 2 años después, la cuestión de la rutina matutina me pareció que era importante porque daba al resto del día un color que no lo daban otras cosas, ¿no? Yo creo que aquí todos habremos experimentado pues, hacer deporte por la mañana, ¿no? Hacer yogi, hacer yoga, hacer pesas, darse un paseo por la playa. Es decir, que actividades matutinas todos conocemos que nos pueden sentar bien. Esto era algo diferente, desde luego. No tiene nada que ver con hacer pesas, salir a pasear o correr un poco. Esto es otra cosa totalmente diferente que si no lo has hecho, no puedes hacerte la idea de la magnitud que tiene. Yo esto luego bueno, se me quedó ahí esta cuestión y entonces quise preguntar qué hacían otros maestros, qué hacían otras personas en la India con estas rutinas, ¿no? Y entonces empecé a viajar por la India para conocer a otros maestros. En esa época era de mucha búsqueda, de mucha investigación de quiénes me podían ayudar, qué maestros había disponibles. Y estuve viajando durante años en la India, yendo a diferentes ashrams, conociendo a diferentes profesores. Y una de las cosas comunes que tenían esos profesores, maestros, ashrams son monasterios o centros donde viven las personas haciendo algún tipo de rutina y de vida espiritual, pues ahí tenían siempre algo en común y era que tenían sus rutinas matutinas, cada uno diferentes, pero tenían cosas en común. Y entonces, pues para mí era muy interesante ver qué se hacía, cómo se levantaban, qué ejercicios hacían, qué mantras, qué recitaban, qué oraciones, qué rituales se hacían. Y durante ese tiempo, pues por curiosidad, por una cuestión mía de aprendizaje, estuve recolectando esas experiencias, esos rituales, y los iba haciendo allá donde iba. Y para ponerlos en mi práctica de por la mañana, ¿no? Mi práctica de por la mañana básicamente eran asanas, pranayama, y luego iba probando y añadiendo cosas que iba encontrando en diferentes maestros, ¿no?
cuando yo practicaba asana, ejercicios de yoga, era muy bueno. O sea, yo necesito, cada una persona tiene que saber qué necesita y en mi condición física, en mi condición energética, yo necesito hacer ejercicio. Si no hago ejercicio en X tiempo, me siento mal. Entonces el ejercicio para mí es importante. Pero los ejercicios en sí, solos, se me quedaban cortos. Por muy bien que practicase, a veces hacíamos Ashtanga Yoga 2 horas y media, 3 horas y media. Y era muy completa la práctica física energética. Pero había algo que me decía, mira, esto no es completo, esto no es suficiente. Y entonces vi que estos maestros, estos sitios, hacían no solamente ejercicios físicos, energéticos, sino que lo complementaban, siempre había oraciones, siempre había plegarias. Dios, Ísvara, siempre estaba en el medio. No había ningún sitio en el que no hubiese una actividad centrada alrededor de la meditación en el ser cósmico. Cuando yo empecé a conocer eso, los empecé a añadir y sentí que ahora sí que había visto que hacía una sadhana, una práctica que estaba más completa. Y eso me dio esa idea de poder pues, investigar para hacer esas secuencias. Lo que ahora se nos ha ocurrido, algo que llevaba queriendo hacer tiempo en Vedanta Academy, era mostrar esas sadhanas quiere decir prácticas, esos ejercicios, uno a uno, para que las personas que anhelan esa forma de levantarse en el día, que puede marcar una diferencia en tu vida, fuesen conociendo esos componentes, para que luego pues, pudiesen hacer su cóctel de ejercicios acorde a las necesidades que cada uno tenga. Esos ejercicios puede llevar mucho tiempo hacerlo. Puedes estar 6 horas haciendo, pero claro, no vas a hacer una sadhana de 6 horas porque la mayor parte de la gente no tiene 6 horas disponibles, ¿no? Entonces lo que hemos empezado a hacer es un ejercicio. La primera sadhana ha consistido en la recitación de 108 nombres de Ganesha, que es una práctica de muchas que pueden existir, y hemos empezado a ver esa. En el próximo abril veremos el ritual védico, que será otra pieza. En septiembre veremos cómo se puede practicar una secuencia de asanas completa, sabiendo cómo se crea una secuencia. En noviembre veremos cómo se hace una puya con 108 nombres de Ganesha. En otra vez veremos una meditación. Otra vez veremos algo más. De esas cosas que hay disponibles, que yo he visto en mi experiencia hacer en estos sitios, os la voy a mostrar a vosotros. No solo mostrar, porque mostrar la podéis ver incluso a veces en YouTube, uno puede poner 108 nombres de Ganesha o la puya ritual védico. Encontrarlo y conocerlo es relativamente sencillo, aunque a veces en vídeos de YouTube pues las cosas no salen bien hechas, hay mala pronunciación, no se recita bien, hay defectos. Pero encontrarlo y conocerlo es sencillo. La clave creo que en esto es 2 cosas. Uno, que haya un grupo de personas con las que lo haces junto, porque sabes que al día siguiente te están esperando, y eso creo que marca una diferencia. Marca una diferencia porque si tú lo tuvieses que hacer solo, no lo harías. No lo harías, o sea, lo harías un día, pero al día siguiente a lo mejor te daría pereza y no lo harías. La clave es saber que tienes una cita contigo y con los demás, y que están ahí siempre, y que no se van, por lo menos no se va el profesor, o el que guía esa experiencia. Entonces van a estar ahí, a las 6:30, todas las mañanas durante 40 días. Tener ese grupo disponible hace que crees el hábito de levantarte por la mañana. No solo levantarte, porque hay gente que se levantará por la mañana y hace cosas, sino levantarte e instalar ese hábito de oración, ejercicios, mantras, meditación en ti y que quede instalado. Ahora que hemos terminado y hablaremos con algunos que han hecho esta práctica, el cuerpo prácticamente se levanta solo, no necesitas ni alarma, porque se ha quedado instalado en el cuerpo ese hábito. Y eso es algo muy especial.
muy especial que tiene una significación muy grande en la vida de cada uno. Porque te cambia todo el día, porque reordena toda la personalidad. Como decía en un email de hoy, decía que si tú te levantas a las 6, a las 5, a las 6:30, te tienes que dormir como mínimo 6, 7, 8 horas, ¿no? Entonces tienes que acostar temprano. Una de las mayores distracciones de hoy es acostarse hasta las tantas. Acostarse con el cacharro, con el móvil, dando vueltas, Netflix, un montón de distracciones. No digo que las distracciones estén mal, porque divertirse es sano, es natural, pero acostarse muy tarde, normalmente, con tanta distracción y ruido tecnológico, crea unos cuantos problemas. De adicciones, de malos hábitos, de sobre todo poco sueño. Poco sueño. Poco sueño crea inflamación en el cuerpo. Crea inflamación. Hace que no rindas bien, que no estés bien durante el día. Entonces, dormir y tener un sueño profundo y relajante es una cuestión súper importante. Cuando te obligas a acostarte a las 10 para levantarte a las 6 con el grupo, creas un cambio de patrón en tu vida que parece insignificante, pero que no lo es. No lo es en absoluto. No lo es. Y esta cuestión de instalar el hábito creo que es uno de los beneficios pues, más grandes de hacer esta rutina, ¿no? Ahora, vamos ya a dar entrada a los que han querido venir para hablarnos, para que os digan ellos, pues, qué, qué, qué resistencias, qué bloqueos tenían cuando hemos hablado de vamos a empezar 40 días de rutinas. No sé qué rutinas, pero confío algo en Óscar y voy a empezar. Tampoco pierdes nada. Si el primer día vienes y no te gusta, pues te vas. Es decir, aquí no hay ningún compromiso. El compromiso es contigo mismo. Que no te gusta porque te parece una locura, pues namaste, no hay ningún problema. Estas personas que han venido, ¿qué resistencias tenían al principio? ¿Qué han visto que les ha dado, que les está dando? Nos van a hablar un poco ellos mismos para que no hable yo solo y os den ellos su visión. Entonces, primera persona, por ejemplo, que ve por allá, Begoña. Empezamos contigo, Begoña. Begoña, dinos, Begoña, cuando tú escuchaste que íbamos a hacer este tema de las rutinas diarias, lo primero que se te pasó por la cabeza fue ¿qué? Bueno, pues lo primero, la verdad es que mucho entusiasmo, ¿eh? No, yo no tuve ningún miedo así en principio. Tuve un entusiasmo muy grande y mucha ilusión. El problema fue después, cuando realmente me di cuenta de lo que era eso, ¿no? Yo soy una que me acostaba un poquito tarde. También es cierto que por mi trabajo no puedo acostarme muy pronto. Pero bueno, pues me gusta la cama, entonces ese fue, digamos, lo que más me ha costado, ¿no? Levantarme por la mañana durante, no un día, 2 días, 40 días. Eso ha sido lo más fuerte para mí. Pero dices Eh, que cuando lo escuchaste no te pareció extraño, porque probablemente para mucha gente esto de levantarse para hacer rutinas diarias, un ritual védico puede sonar auténtico extraterrestre. A ti eso en principio no te sonaba mal. no, al revés, era una cosa que me fascinaba. Yo lo había visto, no había participado nunca, pero lo había visto en algún viaje que había hecho a la India, pues había visto todo eso, ¿no? Y bueno, sí que estuve una vez en un retiro, de 3, 4 días, y sí que nos levantamos 2 días por la mañana a hacer sadhanas, y ahí ya me di cuenta lo importante que era comenzar el día con esa actitud. Pero claro, no existía todo ese rito que hemos visto ahora, ¿no? Y me parece pues algo muy beneficioso, claro. Y a ti, de un problema que tenías antes de hacer esto, ¿qué problema crees que ha tratado o ha resuelto? Planteado como problema, ¿no? ¿Qué crees que te ha resuelto? Bueno, pues a mí creo que el ser un poco más disciplinada, quizás
me hacía falta un poco de disciplina, ¿no? Igual a otras personas no, porque ya lo son, pero yo no lo era. Entonces, llevar una vida, yo voy en busca de una vida sana, una vida un poco, como decimos, ¿no? De tener unos buenos hábitos. Entonces, eso es lo que me ha aportado principalmente. Vale, La conexión esa espiritual, digamos que de alguna manera yo ya la tenía, pero claro, ahora la he vivido más fuertemente, ¿no? Y eso también me ha aportado algo muy bonito. vale, vamos a dar paso, María Victoria, puedes pinchar a las dos otras personas que había, dos o tres personas ¿Cómo que no? había, ¿Cómo puedes no? pincharlas para que Sí, las sí. veamos y vamos así haciendo una vuelta entre todos. Dame un segundito que las encuentro. Aquí está la Vina. Y ya busco a Virginia. Vale, vamos a empezar también con la Vina. La Vina tiene la particularidad que es de la India, es una alumna india, ¿no? Y entonces, pues, bueno, conoce la cultura india, obviamente, porque ha vivido, aunque ha estado más tiempo aquí en España, ¿no? Tú, la Vina, ¿qué crees que, bueno, la primera vez que lo oíste, supongo que no te sería lejano porque todo eso forma parte de tu familia, ¿no? Sí, pero te voy a corregir una cosa. Yo he vivido en la India, pues como a lo mejor casi como tú. Es decir, he ido mucho, pero he nacido y crecido en España. Lo que pasa, Sí. claro, mis padres son los dos originalmente de la India y claro, he tenido mucha relación sobre todo con la religión, la tradición y lo que es la cultura, ¿vale? Entonces, pues eso sí, a mí eso no me pillaba de nuevas. Em, He tenido la oportunidad de ir a algunas sádanas en la India, no tan largas como 40 días, como ha dicho muy bien mi compañera, y la verdad es que siempre me daba sensaciones de alivio, de ligereza, de sentirme muy bien el resto del día. Y eso es lo que realmente recordaba y traje a ya venía, es como que lo llevaba puesto para cuando empezamos el que hicimos de los 108 nombres de Ganesha. Pero lo que sí, lo que sí ha sido diferente en este caso, no sé si ha sido por el conocimiento que hemos estado teniendo contigo de Vedanta, y el estudio un poquito más intenso de lo que es los rituales védicos, más que el conocimiento védico, ha sido el desapego. Eh, yo he sentido un poquito de desapego, tenía ciertos problemas con eso, ¿no? O sea, me sentía como muy apegada a, no sé, pues a mi hijo o a mi hija, incluso a mi familia, y me daba cuenta como que no me importaba irme a dormir por la noche porque sabía que quería hacerlo por la mañana, ¿sabes? Y a lo mejor era eso lo que decía antes mi compañera, el formar parte de un grupo ayuda muchísimo porque sabes que es como que te esperan y que luego todo va a ser casi mejor. Sí. Y el problema que crees, ahora entraremos en beneficios, en todo lo que habéis la transformación, el problema que tú crees que tenías antes y que esto ha podido resolver, o alguno de los problemas, ya sé que no es una cosa no se puede decir algo muy concreto, tipo, ¿qué problema resuelve un paraguas? Pues que no te mojas. Esto es un poco más complejo, no se puede decir así de manera tan superficial, pero un problema que tú tuvieses antes y que digas, mira, esto lo ha tratado. ¿Qué podría ser? Pues justamente ese, quizás el del desapego. Mi hijo padece colitis ulcerosa desde hace 6 años, ¿vale? Bueno, ya ha terminado la carrera, pero justo lo diagnosticaron cuando se iba a la universidad de Inglaterra. Y, ¿sabes? Para mí fue como un bombazo, ¿sabes? Es decir, bueno, lo tengo que dejar ir y no es fácil. Entonces creo que ahí es donde empezó un poquito el apego. Y quizás no sé, esta sábana ha marcado una diferencia. He notado como que realmente no depende de mí, ¿sabes? Que realmente necesito em, simplemente el decir, bueno, whatever, ¿ya? Lo que tenga que sea,
como hemos aprendido muy bien en Vedanta, pero que es la primera vez que realmente lo he tenido que poner a prueba y estoy contenta por ello, me siento muy feliz y creo que eso es lo que más, lo más difícil y lo que más me ha dado, sin duda. Ok, vale, muy bien, gracias. Ahí tenemos a Virginia. Virginia, ¿tú cuando escuchaste que íbamos a hacer 40 días de los 108 nombres de Ganesha, qué te vino a la cabeza? Me encantó. Me encantó, Óscar, porque yo desde muy chica practicaba la religión católica. Y desde muy chica soy muy inquieta físicamente. Entonces, yo tenía, por un lado, mucha actividad física, por otro lado, practicaba la religión católica de la mano de jesuitas, que son muy normados, muy reglados, y he tenido la suerte de tener un jesuita que ha guiado mi vida espiritual mucho tiempo. Entonces es como que mi cuerpo, mi mente y mi corazón, mi espíritu, en distintos lugares estaban nutridos. Cuando yo llego a España, que hace un tiempillo, ya que ya estoy acá, la iglesia no es igual acá que en la Argentina, o por lo menos la iglesia que yo pude vivir. Entonces quedó eso, fue una ruptura. Todos los inmigrantes tenemos muchas rupturas y esa fue una más adentro mío. Entonces, cuando yo tomo contacto con el yoga, hace unos 10 años, un poquillo más, tuve la oportunidad de estar en un ashram, pero de paso, y advertí este tipo de disciplinas. Y dije, yo quiero eso. Y cuando te encontré a vos, me di cuenta que estoy hablando de algo más que los 108 nombres, pero para encuadrarme. Me di cuenta que el Vedanta, porque Dios siempre pone lo que yo necesito cuando lo necesito, en realidad. Entonces, lo que hizo el Vedanta fue llenar el Dios que yo tenía en mi corazón. Pero el Dios que había en mi corazón y en mi espíritu quedaron un poco pasivos, porque yo no tenía esa actividad espiritual. Porque sola, como vos decís, es un poquito más difícil. Y meditar no es lo mismo que orar. Y yo medito, pero la oración la hacía medio así al voleo, cuando voy en coche, cuando me da la gana, cuando estoy arreglando las plantas y me pongo a cantar adentro de mi cabeza o a hacer una oración, pero no con esta disciplina. Y a mí las disciplinas me gustan mucho porque los jesuitas son muy disciplinados y también tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, cuando vos propusiste esto, yo dije, Dios mío, ¿por qué me querés tanto? Y me pones esto ahora acá. Entonces fue como, no voy a decir cerrar el círculo, porque me queda mucho por vivir y por aprender, pero fue como eso, ¿no? Como darle una vuelta más. Entonces yo estaba fascinada. Y el desafío, que es lo que preguntaste recién, que yo tenía que sortear, era el desayuno, porque yo ceno poco y entonces cuando me levanto con mucho hambre. Y aunque me gusta levantarme temprano, en verano es más fácil que en invierno, yo me levanto con el sol, pero convengamos que no hemos estado haciendo esto con sol. Entonces, cada vez que yo me tenía que levantar y pensar en ponerme a hacer los 108 nombres sin todavía haber desayunado, y que eso lo empalmaba con la meditación, o sea que tenía que esperar media hora más, pues fue un desapego, pero un desapego totalmente carnal. Ok, gracias, Virginia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? O sea que en vuestros 3 casos no es algo que tuvieses necesidad de ninguna convicción por parte de nadie. Es decir, en el momento que dijimos
unas rutinas diarias de 40 días. Como, bien, o sea, las tres estabais ya muy predispuestas, ¿no? Es curioso porque yo me imagino la gente de fuera que, no quizá tanto los alumnos de Vedanta Academy, que ya, aunque de esto no trata las clases de Vedanta, me imagino, ¿no?, que este tipo de cosas para mucha gente pues es uno muy desconocido y quizá no sea pues lo más común en la vida la idea de diseñar rutinas, aparte de rutinas pues las que conocemos, ¿no? Salir a correr, hacer un poco de ejercicio. No hay una cultura espiritual que nos enseñe a hacer determinadas cosas que satisfacen necesidades diversas, energéticas, físicas, devocionales, espirituales, sobre todo devocionales, ¿no? Porque incluso el término devocional, pues a mucha gente le puede asustar, ¿no? En vosotras tres parece que no era algo que os asustase, con lo cual estabais ya convencidas de eso. Bien. Vamos a ir con Begoña. Begoña, también he escuchado, ¿no?, en el grupo que teníamos de Telegram decir, yo antes hacía mis cosas, ¿no? Hacía pues mis oraciones, mi ritual, así, pero un poco inventado, un día una cosa, otro día otra. Y alguien dijo, cuando he conocido una cosa estructurada, que es siempre todos los días lo mismo, que tiene unos mantras específicos, que tiene unos pasos específicos, me he sentido que lo otro que hacía antes no tenía cohesión, le faltaba una unidad, ¿no? ¿Cómo ha sido en vuestro caso? De lo que hacíais antes, al conocer, no digo que lo que hiciese antes no tenía su lugar, pero el hecho de haber conocido una cosa estructurada con unos mantras, con un orden, con un grupo, ¿esto qué os ha añadido? Bueno, pues yo a mí en mi caso, efectivamente yo llevaba ya tiempo que me levantaba por la mañana, ¿no? Y una de las primeras cosas, bueno, una de las primeras no, la primera cosa que hacía era dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por el día, por lo que tenía, por muchas cosas. Pero así de una manera, bueno, hacía una oración, a veces una oración católica, otras veces palabras mías y ya está. La diferencia con esto es, lo primero, es esto, una cosa estructurada, ¿no? Sí, lo haces por la mañana en silencio, pero lo haces en silencio de una forma muy ordenada, por ejemplo, cuando tú nos propusiste los 108 nombres de Ganesa, ¿no? Yo decía, bueno, si yo no sé ni pronunciar eso, porque efectivamente, o sea, yo no he hecho las clases de sánscrito, entonces me costaba. Digo, ¿qué interés tiene que yo pronuncie unas cosas que ni siquiera sé qué significado tienen, ¿no? Bueno, pues es que es curioso el efecto que eso tiene en uno mismo, ¿no? Es el sonido, cómo te va envolviendo, todo el ritual, porque es que no es solamente la oración, o sea, levantarte y la oración, es todo lo que es el ritual, ¿no? Cosa que me parece súper importante. Los rituales es una de las cosas que a mi parecer se han perdido sobre todo en nuestra cultura y creo que es una pena, ¿no? Es una pena porque nos aporta mucho. Eso de lo que dices del sonido me interesa mucho porque creo que cuando lo hemos oído los que estamos aquí, ha dicho, ahí ha tocado un punto interesante, porque aquí yo creo que ninguno, o a lo mejor Lavina, había escuchado los 108 nombres, también hay 1008 nombres. Alguien que no ha recitado nunca sánscrito, hay nombres que, para empezar, como decías tú, no sabes lo que es, cuesta decirlos, pero probablemente no te llevaste, Begoña, una sorpresa en lo bien que te hacía sentir pronunciar los mismos nombres y en cada uno de ellos Namaha. Porque Sí, el Namaha al final, es un saludo, que es una postración a cada uno de los aspectos de Ganesa. Son 108 nombres que son, cada uno es un significado y un aspecto que invoca en un aspecto de Dios. Pero el Namaha, que siempre se repite, crea, ¿no?, una vibración
una repetición monótona que hace algo especial. A ver si me explicáis qué hacía eso en vosotros. Pues yo ayer en el vídeo que nos propusiste grabar, dije yo algo así que me salió, que esos sonidos era como una especie de algo así dije, como un hilo conductor entre el ser, entre el yo y Dios. Es que es como que te transporta, ¿no? Algo así, es que no sabría explicarlo bien, yo creo que es algo para sentir, ¿no? Eso unido a los gestos, porque claro, hablamos del sonido, pero luego son los gestos, ¿no? El gesto de coger la flor, ponerla al lado del corazón y ofrecérsela a la divinidad es algo, es mágico. Te transporta, cuando dices te transporta, ¿a qué te transporta? ¿Dónde te transporta? ¿Dónde eres transportada? Pues a ver, te transporta, yo cuando digo te transporta es como que abandonas, igual suena un poco así, es como que abandonas el cuerpo, ¿no? Es como que transportas tu ser a algo más. Sí, te transporta, o sea que tienes te hace sentir algo que no es común, ¿no? A ver, Lavina, ¿qué dices tú de esto de los sonidos, el Namaha y todo eso? Creo que es una de las partes críticas de esta experiencia, ¿no? Y A mí me parecen increíbles. Los sonidos siempre me han parecido increíbles. O sea, es una de las cosas... la recitación de mantras, el sonido simplemente, ya el Namaha repetido durante tantas veces, es como si realmente te postraras ante Dios. Es que ya es como dices, ya, ok, you know. Es cierto que yo nunca, bueno, hace unos años empecé a desarrollar un poquito el Bhakti, que no sabía que lo tenía dentro, porque no era de rituales ni nada, y eso que los había visto tanto en mi madre como en mi abuela, hacer todos los pujas, todos los, ¿sabes? Tener el templo, el mandar puesto y ir a hacer ¿sabes? El guru puja, el que sea. Sin embargo, algo que sí que he conseguido y eso que llevo muchos años en el mundo del yoga, es la primera vez que lo he conseguido y ha sido con Óscar, ha sido contigo, con los 108 nombres, en realmente sentir que el acto el ritual del puya, bueno, el ritual aquí de la entrega de la flor, del namaha, incluso, claro, del sonido, es una conexión que es donde es una unión real entre tu ser interno y algo mucho más elevado que no sabes que existe, o que lo sabes porque te lo han explicado, porque lo has estudiado, porque llevamos haciendo Vedanta muchos años, pero no se siente igual con el conocimiento tal como hasta que no lo experimentas a través de estos rituales. Y yo, que lo he visto durante 55 años, que son los que tengo, es la primera vez que lo he realmente sentido, ¿eh? Y eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención. Creo que fue una vez, hace muchos años, en Tribhuvannamalai, que fuimos a hacer una especie de Sheva allí en un ashram, me parece que era el de Ramana Maharishi, y además fue con mis abuelos. Imagínate los años que hace de esto. Y fue la primera vez, yo creo, que realmente fui consciente del mantra dado por un mandar muy fuerte, ¿sabes? Las campanadas, pues creo que me transportó allí, cosa que no me había pasado en muchísimos años. Y por eso siento que fue algo muy importante. No sé si fueron todos mis compañeros, si fue... No sé lo que fue, pero algo muy especial pasaron esos días, ¿eh? Eso lo tengo que decir, algo muy especial se coció. Sí. Virginia, ¿tú cómo vivías esto del sonido? Es verdad lo que dice Begoña, ¿no? Es que no es el sonido solo, hay un aspecto visual. El altar está delante, la deidad está delante, los gestos, hay muchos gestos, el alcánfor, el incienso, las flores, no es solamente, está involucrado el cuerpo, está involucrado el habla, está involucrado la intención mental, pero hay un aspecto emocional que es el de el cuerpo haciendo algo.
y haciendo actos muy significativos, poniendo una flor, alumbrando, incienso, que huele, ¿no? Despierta también todos los sentidos. Es una cosa Y los que es especial, ¿no? Especial. Por eso dice transporte. O sea, transporte, claro, porque lo que crea, lo que hay alrededor todo, está involucrando todos los sentidos, visual, auditivo, olfativo, ¿no? El corazón, ¿no? Tú, Virginia, ¿cómo vivías eso? Sí, yo lo comparto lo que decís y en eso incluyo otra vez el que éramos una comunidad haciendo todo el tiempo lo mismo. Eso para mí tiene una potencia espectacular. Digamos que me conmueve pensar que todos los días éramos todas las personas, día más, día menos, ¿no? Quien pudiera, que eso es lo de menos. A mí el gesto que más me llamaba, que más me ha movido, probablemente por el vínculo con mi experiencia, es el del agua, ¿no? Esta sensación de decir, cojo el agua, me limpia por dentro, me limpia por fuera y otra vez me limpia por dentro, me limpia por fuera. Eso para mí era muy bonito, ¿no? Muy bonito lo que significaba, lo que me inspiraba como para prepararme a empezar a hablar. Sí. Y después lo que me provocaba a mí hacer los 108 nombres en lo puntual es esa cadencia que tiene la oración, el Namaha, Om, Namaha, Om, Namaha, Om Matrine, Namaha, Om Kitine, Namaha, que aparte que va quedando en la cabeza, que eso a mí me encanta, me dejaba como el cerebro en una onda, ¿no? Como si estuviera en el mar, pero no en este mar que te vuelve loco, sino es eso que te da gusto meterte al agua, ¿no? Bueno, el agua me gusta mucho. Entonces, pero esto que te gusta meterte al agua porque te contiene, pues esa era la sensación inmediata, ¿no? De que eso que estábamos haciendo, 108 nombres constante, con toda esa preparación para hablarle a Dios, ¿no? De la manera que cada uno nos pudiera llegar, pues era eso, ¿no? Como que estábamos contenidos en esos 100, yo me sentía contenida en esos 108 nombres, instantáneamente. Y a mi cabeza le daba luz. Cuando yo terminaba cada día, la sensación era que mi cabeza hacía así, ¡bum!, y se abría, ¿no? Y después lo que me pasaba, digamos, ya menos inmediato, es esto que quedaba. Entonces yo, en la tarde, en mi cabeza, venía otra vez 3 o 4 nombres de Ganesha y yo jugaba con los 3 o 4 nombres de Ganesha. Y como yo tengo muy claro que todo lo que pensamos también es parte de lo que somos, me gusta esa idea, porque es mejor tener eso en la cabeza que Dios sabe qué, ¿no? O sea que era un aporte y cada día es como que sumaba ese sonido adentro mío, ¿no? Esa vibración. Y aparte, insisto, la potencia de, yo miraba y decía, hoy somos 46, hoy somos 49, y eso me parecía espectacular, ¿no? Y ver que había en otro momento más gente con lo mismo, y bueno, y me ha dado luz para pensar cosas en otro momento, ese modo de estar, que me he dado cuenta que tenía que ver con ese modo de estar que se disponía para el resto de mi día. Entonces, cuando venían otras cosas a resolver en el día, yo me he encontrado con una disposición distinta, con una disposición nueva, como más lúcida. Eso es lo que me ha aportado en los 108 nombres, esa constancia. Y una cosa con la que yo sí lidié, que capaz que iba antes, es con mis propias exigencias, porque yo lo que empiezo lo termino y este tipo de cosas, entonces me permití un par de veces no estar presente porque estaba recontragotada y dije, no, Virginia, este no es tu lugar hoy día, ¿para qué vas a ir a mostrar tu cara? Entonces también fue un desafío en ese sentido, en saber que quería estar,
pero estar de la mejor manera, ¿no? Y cuando estaba muy cansada, que fueron 4 veces, pues 4 veces no hice los 108 nombres de Ganesha. O sea que habéis dicho, hay un par de cosas interesantes. Primero, decís que la monotonía del mantra que se repite y que es, bueno, siempre con este namaha al final, esa monotonía, de alguna manera, igual no sabemos cómo lo hace, cómo es capaz de generar una sensación de bienestar por el ritmo, por la cadencia que tiene. El caso es que a veces no sabemos ni explicarlo, ¿no? Conocí a un profesor que decía, en cuanto a los mantras y rituales, puede ser una tecnología muy compleja como hacer un cohete y no estamos preparados las personas que no somos ingenieros aeroespaciales para saber cómo funciona eso, ¿no? Con esto igual tampoco sabemos cómo funciona que la mente entre en un estado, como decía Begoña, que te transportas a una condición en la que no sabes ni cómo se accede, pero se accede, ¿no? El caso es que se crea un estado meditativo que tampoco, sin saber cómo se produce, lo curioso, y no es por exagerar, creo que los que estamos aquí no estamos exagerando, estamos diciendo, esto es la panacea. No, no es la panacea, los problemas siguen igual, la vida sigue igual. Pero la manera en la que luego percibes el día, por haber hecho algo que dura 25 minutos, no dura más, ¿cómo es capaz que pueda afectar a la percepción del día, plantar esas semillas que tienen varios componentes, muchos psicológicos, simbólicos, ¿no? En cada namaha me rindo. Namaha es saludo reverente. Me rindo a ese aspecto de Dios. Namaha, namaha, namaha. La cadencia, la monotonía. El hecho de... Empezamos en España, creo que fuimos 70 y pico en España. Cada país tenía un coordinador y éramos en total 150, algo así. En España empezamos 70 y pico y luego bajamos los 2 o 3 días. Los curiosos, pues me imagino que hay algunos que no era lo suyo, y bajamos a 50. Pero en esos 50 más o menos se ha ido manteniendo 48, 53 en el grupo de España. Y no fallaba prácticamente nadie. Era ahí todos, pum, 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 pum. Siempre te encontraba las mismas caras, a veces muertas de sueño, pero las mismas caras todos los días. Y eso de encontrarse ahí con las personas, creo que tiene mucho valor, un valor que sobrepasa la individualidad, ¿no? Begoña, tú que has visto ¿qué has notado en tu vida a día, en tu vida cotidiana, al principio? Porque hemos pasado también por diferentes etapas. Al principio, los primeros días fue como un poco más alborotado, más motivación. Luego ha habido etapas de cansancio, una semana de cansancio. Pero, ¿qué había de constante en tu día que te ha sorprendido? ¿Qué cualidades, más ecuanimidad, más compasión? ¿Qué se ha despertado en tu día a día que haga que fuese diferente a no hacer esto? Pues curiosamente, digo curiosamente porque no me imaginaba que lo iba a sentir así. Lo que más ha despertado es como que tenía una cita, y tú lo has dicho alguna vez en algún vídeo, una cita con Dios, ¿no? Yo a veces me lo he imaginado, ¿no? Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Y yo digo, cuando era jovencita y estabas ahí como esperando a tu novio, ahí todo contenta, ¿no? Esperando que llegase la hora y se te despierta a ti como una ansia, ¿no? Bueno, por los primeros días yo tenía ese ansia, ¿no? Es más, dormía fatal por la noche, claro, esperando que el despertador no sonase y yo faltaba a mi cita, ¿no? Tenía que ser puntual. Y era como unos nervios por dentro de esperar ese momento. Cuando se pasaron esos días, ¿no? Y ya lo ves afianzado y sabes que eso está ahí, que todavía hay muchos días por delante y que estás siendo capaz de levantarte y hacerlo, pues seguía esa no sé cómo llamarlo, ese momento, ¿no? De ese encuentro. Es
en la espera de ese encuentro. Era lo que más me ha llamado la atención. Luego, cambios en mí. Los cambios les he notado a partir igual del 30 y tantos días. Pero claro, quizás porque para mí había mucha diferencia de, pues eso, te tienes que acostar mucho más pronto. El acostarte más pronto significa que yo ya cenaba más ligera, cosa que yo antes me sentaba a cenar y venga a comer. Me acostaba más tarde, me levantaba pesada y deprisa y corriendo a trabajar. Entonces, claro, esto no, te acuestas más pronto, o sea, cenas menos, te acuestas más pronto, te levantas ligera, te levantas con esa energía de esa sensación de encontrarte con lo que tú quieres encontrarte y empiezas el día y entonces pues te da como mucha vitalidad. Pero eso me costó, me costó casi hasta el final, no lo he conseguido. Y durante, igual la experiencia que hemos tenido ha sido diferente, ¿no? Pero yo notaba los primeros días, desde el primer día, no tenía que esperar hasta el 30 y pico días, que durante el día, ¿no? Durante el día, la forma de tomarte las cosas, no que hubiese grandes cambios en mí, tipo, pues si soy antipático, me echo simpático en el primer día, no. Quiero decir que la forma en la que mirabas el día, en la que tratabas a los demás, alguien dijo antes que era muy exigente, yo notaba ya desde los primeros días que esa exigencia, intolerancia, fluía de otra manera el día sin pensar. Es decir, que no era una cuestión de actuación o de actitud. No era cuestión de actitud, tipo, voy a ser más positivo, voy a ser más tolerante. No era actitud. Yo no sé si lo habéis vivido así vosotras. No era una impostura o una cosa mental que hacías con esfuerzo, sino que era un resultado espontáneo. Para mí, como participante también de esa, es para mí la mayor sorpresa, ¿no? Como espontáneo. Como bueno, yo, por ejemplo, no tanto mental, sino que salía más desde otro lugar. ¿Eso lo habéis vivido vosotras, Begoña, tú también? yo sí, además yo soy una persona con mucho carácter y tengo mucho genio. Es una cosa que siempre me doy yo caña porque sé que a veces me paso un poco y me notaba con una calma y una tranquilidad inusual en mí. Es más, al principio yo decía, bueno, si me faltan horas de sueño, porque efectivamente, vuelvo otra vez a decir, es que hay que dormir las horas las tienes que dormir, te tienes que acostar porque si no, no puede ser. Bueno, pues yo no siempre he dormido todas las horas que tenía que haber dormido y aún así tenía una energía que yo decía, ¿cómo es posible? Pero como una energía, pero encima con calma, o sea, como muy serena Sí, como muy serena. Esa es también una cuestión, porque yo lo sentía que no era un esfuerzo mío por ser así, sino era una cosa que venía dada. Y eso es, para mí, de todo, como lo más importante. ¿De dónde Bueno, venía esto, no? ¿De dónde venía esa calma? ¿De dónde venía? luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí que es verdad que a mí no me importa, no me ha importado nunca lo que digan los demás, pero yo he tenido muchas personas que me decían, Begoña, pero tú qué necesidad tienes de esos madrugones, pero porque bueno, pues no se lo vas diciendo a todo el mundo, pero pues a los cercanos sí, ¿no? Me decían, ¿qué necesidad tienes? De hecho, en medio de los 40 días, yo hice un viaje con unas amigas a Madrid y íbamos a dormir todas en una habitación y yo pedí una habitación aparte, porque claro, yo sabía que yo me tenía que levantar a hacer esto, yo tenía que cumplir con lo que yo quería hacer, ¿no? Eso fue muy gracioso porque cuando no había habitación, cuando yo llamé al hostal, que por favor necesito otra habitación, el hostal decía, pero ¿qué es por el COVID? Digo, no, es que yo madrugo mucho y no quiero molestar a mis compañeras. Y yo creo que él diría, esta chica, y de hecho cuando yo llegué noté como cierta vigilancia, ¿no? Esta chica, ¿por qué se quiere separar de las amigas? Y claro, me imagino que al día siguiente, cuando fueron a hacer la habitación y se encontraron allí todas las flores y todo, yo sé que cuando me vieron al día siguiente me miraron con una cara como diciendo,
¿qué habrá hecho esta chica? ¿No? Ese día no pude recitar los mantras porque tampoco lo tuve que hacer en silencio. Pero eso, o sea, al final te da igual lo que piensen los demás, ¿no? O sea, me da igual lo que diga mi hermana, lo que digan mis clientas, mis amigas. ¿Por qué haces eso? Pues porque me viene bien y porque me encuentro bien y ya está. Y Davina, ¿tú qué piensas sobre este tema de esa tranquilidad, esa actitud diferente, de menos intolerancia, más ecuanimidad? ¿Qué notabas tú con esto? Davina, el micrófono, por favor. Me sentía muchísimo más liviana, muchísimo más ligera el resto del día, mucho más tranquila. O sea, iba a hacer mi trabajo, mi meditación, todo como era todo mucho más relajado, no sabías exactamente por lo que era. Incluso las actividades en casa, que a veces como que te cuesta más, venga, ahora voy a recoger, venga, pues ya ni me decía, venga, rápido, rápido, no, sino todo como muy tranquilo. No sé, incluso mi marido me lo dijo, oye, estás como muy tranquila, tú te debes estar sentando muy bien el sadhana. Digo yo, pues creo que sí, porque francamente, incluso mis alumnos en el cole también, ¿sabes? Era como todo, la rutina era mucho más agradable. Y lo que dice también mi compañera, yo también fui a ver a mi madre en Madrid, todavía me pilló un par de días y bueno, ella está un poco sí que está familiarizada con el tema, pero que lo tuve que hacer, no pude dejar de hacerlo porque me había ido de viaje. Eso no, ¿sabes? Era algo, es una cita la que tenía y había que cumplirla. Y ya no sé realmente si era con mis compañeros, con Óscar, con Isvara, pero yo creo que era conmigo misma, porque lo necesitaba, porque me hacía sentirme mucho mejor el resto del día, sin duda. Sí. Y Victoria, tú como que desde los primeros días, ya sé que hemos tenido diferentes fases, ¿no? Y que había fases, pues luego comentamos un poco el final o esa diferencia, pero en general, ¿qué notabas en el día a día? Yo, Óscar, distinto a mis compañeras, a mí me pasó que empecé muy bien y después el alma se me reveló y he estado terrible. O sea, en un momento yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto si voy a volver loca a mi familia? ¿No? Porque es como que no dejaba pasar una. No es exactamente lo que voy a decir, pero es como decir, cuando estás con tanta lucidez y lo ves todo, que no deja de ser mi visión, no podía quedarme callada, ¿no? Y no podía quedarme callada. Entonces, aunque me daba cuenta que estaba hablando de más, la sensación era, esto lo tengo que decir, a pesar de que sabía que no lo tenía que decir. Y después vino la calma, ¿no? Empecé en calma, después estuvo esa bravura y después volví a la calma. Y de hecho yo decía, ¿para qué hago esto? Si en realidad es como que estoy siendo una hipócrita, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana, comento, porque yo en ese sentido tampoco no tengo problema. Yo digo, me levanto a rezar o me levanto a meditar y me da igual lo que piense quien lo piense, yo qué sé. Los que me quieren les parece bien y los que no me quieren no me entero, o sea que no tengo problema. Pero yo decía, madre mía, ¿cómo voy a estar haciendo esto si después mi boca lo que suelta? Porque no es que me dedicaba a insultar, pero es que no necesitaba decir nada en realidad. ¿Qué necesidad tengo yo de estar diciéndolo todo? Y después vino la calma, después vino la calma. En los momentos en que estaba sola, sí que estaba muy reposada, pero cuando estaba en espacios familiares íntimos, pues mi cerebro estaba desbordado, totalmente desbordado. Mi cerebro estaba desbordado. No era una cuestión del alma, no era una cuestión de no paz. Yo estaba en paz, pero es como que tenía que soltar y soltar y soltar hasta que se terminó y ya me volví a calmar. Así me pasó a mí. Y el tema de... Es curioso que digas eso, que tenías que soltar o que no te mordías la lengua, ¿no? No. Yo no experimenté eso, pero sí que experimenté, por ejemplo, mayor firmeza a la hora de decir lo que tendría que decir.
y menos importarme lo que a lo mejor de otra manera hubiera, pues, a lo mejor evitado algo, pero desde la paz, no desde ninguna agitación, ¿no? Con mucha más contundencia a la hora de decirlo. ¿Por qué? Quizá tenga que ver con que durante esos 40 días, si os pregunto esto, ¿habéis sentido que como una conquista interna primero, por la sensación de levantarte temprano? La sensación de levantarte temprano siempre te da eso, pero por ejemplo, si te levantas temprano y no sé, y miras la televisión, pues esa sensación de conquista no da. También es verdad que yo, por ejemplo, a veces me levanto temprano, me cojo la bicicleta y me subo un puertecito que hay aquí y bajo. Y claro, hacer una cosa difícil, subir un puerto por la mañana, también da cierta conquista, pero es diferente que hacer una conquista en la que ha involucrado una actividad en conjunto y Dios por el medio. Porque incluso haciendo yoga, te levantas, haces tus asanas pranayama, misma hora, no es lo mismo. No es lo mismo. El tema es que haya involucrado Ishvara y mantras. Y mantras y meditación, otras cosas, pero el mantra tiene una cosa especial y es que es un gatillo para invocar, evocar algo en nosotros que es especial y que a veces no sabemos ni explicarlo, ¿no? Sí, incluso místico. Sí, sí. ¿Cómo dirías tú, Lavina, esto de la conquista de uno mismo, de sentir que, ella decía, bueno, pues ya no me callo las cosas? ¿Tú sentías también mayor fuerza de voluntad, sentido de conquista asociado a la progresión de la sadhana? Sí, pero quizás como una reconquista mística, ¿sabes? Algo como que no era de aquí, era, no sé, venía de otro sitio. Sin duda no era propia, no lo creo. Rozaba un poco casi lo místico. ¿Y Y la es fuerza de verdad que sí voluntad? decir, la fuerza de voluntad sí que estaba, porque incluso hay días que es verdad que te costaba más levantarte por cualquier circunstancia, pero lo hacías. Incluso estabas despierta antes que el despertador. Es cierto que yo me levanto temprano, de todas formas, ya tenía eso en mí, pero aquí era como, no sé, yo siempre decía que sería la cita que tenía, porque me excitaba mucho el saber que iba a ver a todos mis compañeros, íbamos, no sé, me parecía precioso el rezar todos juntos por algo tan bueno, ¿no? No sé, creo que sí. Y Begoña, tú, relacionada con la cuestión de la fuerza de voluntad, de la conquista de uno mismo, ¿habéis experimentado? Igual lo que decía antes Virginia tiene que ver con eso, porque te sientes en general más poderosa, pero no poderosa en el sentido tipo voy a machacar a alguien, no, más poderosa con un sentido interno, de poder interno, ¿no? ¿Tú eso lo sentías? Sí, pero a un nivel, yo a un nivel muy interno conmigo misma, es decir, Begoña, porque no, yo no soy, es que no soy de mucha voluntad, o sea, entonces sentir esa fuerza, ¿no? Es decir, es que suena el despertador y yo cuando suena el despertador me doy 3 o 4 o 20 vueltas a la cama y pongo el despertador hasta 3 veces y ya sé que es la tercera y digo, me levanto. Entonces, no, es que eran a las 6 menos 5 yo me despertaba y no hacía ninguna intención, me levantaba. Y eso para mí, pues ya simplemente eso, ¿qué voluntad estoy teniendo, no? Un día y otro y otro. Y eso que yo, una cosa que no he dicho, o sea, hubo los primeros días, a mí por la mañana, yo no sabía qué hacer, porque sí, practicaba algún asana, pero me costaba, me costaba. Y entonces me sentaba así y digo, ¿y ahora qué hago con las cosas que tengo que hacer? Pero yo no estaba habituada a hacer cosas por la mañana. Por ejemplo, yo no era capaz, que tú decías, Óscar, es que por la mañana tienes la mente tan bien que puedes estudiar. Yo cogía un libro y yo si me pongo a leer me duermo. Yo no podía leer. Entonces, yo he tenido ahí una lucha muy, muy fuerte con eso, pero lo fui venciendo poco a poco.
Y tú, Virginia, has notado, ¿no? Que hay algo a nivel de la voluntad que vencías en algo que te costaba en tu vida normal. No sé, puede ser ejercicio, puede ser algo que se ha desarrollado de voluntad en general, como una facultad, la voluntad que has notado, porque claro, levantarse todos los días no es un día sí, un día no, es todos los días. ¿Qué has desarrollado? ¿Has notado alguna cuestión relacionada con la voluntad? Sí, pero creo que tiene que ver con esto, con una cuestión del espíritu. No podría decirte que es voluntad así, de decir, entonces yo ya aprovechaba la mañana, yo ya no tengo dificultad para levantarme temprano, digamos, no es una cuestión práctica lo que yo siento que he desarrollado en la constancia, en la permanencia, en la perseverancia. De hecho, como te dije antes, me permití decir, hoy estoy muy cansada, me puedo levantar, pero me quedo con Dios, ¿no? Pero me lo permití justamente para que no fuera una cuestión de voluntariedad como de una careta, ¿no? De decir, que me vean que estoy ahí. No, que no me vean que estoy ahí porque no voy a estar ahí. No voy a estar ahí. E incluso no es que me quedaba a dormir, me levantaba media hora más tarde, pero me levantaba de otra manera, ¿no? Entonces, creo que no es un tema de voluntad, tal vez en cuestión de hacer, sino lo que yo he recuperado de espacio espiritual. Esa es lo que a mí me ha devuelto este tiempo de hacerlo así, es por un lado el espacio espiritual interior y por otro lado el gusto del espacio espiritual en comunidad. Para mí eso tiene una fuerza multiplicadora y creo que eso fue lo que en algún momento fue decir, pues hagamos oración juntos, más allá de acá, de esto, porque este potencial lo tenemos que aprovechar, que habemos muchas personas, tenemos que sacarle partido a esto. Eso es lo que a mí me doy cuenta que me ha despertado, ¿no? De hecho, esta semana estoy descansando de levantarme a las 6:30, que me levanto a las 7:10, porque bueno, igual es mi hora de meditación, pero porque tengo otros cansancios añadidos, pero la semana que viene, hasta que empecemos con la próxima propuesta tuya, voy a continuar con los 108 nombres, porque veo que tiene un beneficio para mí, que bueno, no pasa nada, haré la experiencia en solitario y después me sumaré otra vez a la comunitaria. Pero porque me doy cuenta que es un abre puertas, ¿no? Claro. Un abre mente, un abre alma. Eso. Y otro tema que quizá no hemos hablado es la experiencia religiosa, que normalmente hemos tenido de pequeños y hemos sido muy cristianos. Yo, como decía, no he tenido esa experiencia religiosa cristiana, pero supongo que las personas que han tenido un contacto sobre todo con el cristianismo, ¿no? Cuando han ido a misa, fijaros qué cosa más diferente, ¿no? Aunque no es comparable, ¿no? Porque, como sabéis, lo de religión es una palabra que está como desprestigiada, como que tiene una connotación negativa hoy en día para mucha gente, quizá no para vosotros o para los que nos están escuchando, como un aspecto mecánico, como un aspecto secundario de la espiritualidad. En la India eso no se vive así, nunca, no hay esa concepción de que una ritual sea un aspecto secundario de otra liga inferior, ¿no? Eso no existe, porque todos los rituales, los mantras, siempre están invocando al sí mismo que habita en todas las cosas y puede invocar a cualquier aspecto de la creación, ¿no?
Pero hay un aspecto muy particular de la cultura védica y es que los actos ritualísticos no necesitas a un tercero que los haga, los haces tú. Y esto quizá es algo nuevo porque cuando vamos a misa y presenciamos como un ministro, un sacerdote oficia en nombre de la comunidad y la comunidad tiene un rol bastante pasivo. Se levanta, subes, no interviene, salvo al principio en los salmos al principio, en esta pequeña parte que hay en las oraciones, pero no tiene una participación grande. Sin embargo, los rituales védicos, tú te conviertes en el sacerdote, tú te conviertes en el oficiante, ¿no? En el que ofrece, en el que canta los mantras, hace las oblaciones, hace todo. Es como si el templo es ahí tu altar y todo lo que haces oficias todos los días, ¿no? Ese aspecto es muy jovial. Yo entiendo, o a mí me resulta muy de disfrute y de que el hecho de hacer te coloca en una perspectiva de participación radicalmente diferente que cuando eres un mero espectador. Ayer había una persona, José, que había dicho que también cuando ha ido a la India ha visto hacer esos rituales, pero él nunca los había hecho en vivo y que al hacerlos estos todos los días, pues le ha dado otra perspectiva muy diferente de ser un espectador. ¿Esto para vosotras cómo lo habéis vivido? ¿Qué sentís al cacharrear con tantas cosas, el incienso, el agua, el fuego, las flores? ¿Qué habéis sentido con todo eso? Begoña, por ejemplo. Tienes el micro Begoña. Pues eso es también algo muy, muy, muy especial, ¿no? El acercarte ahí, es verdad, como decía el otro compañero, yo en un viaje a la India también siempre me fascinaba, ¿no? Cuando veo un templo y ver a la gente orando, aparte de que lo tengo muchísimo respeto con todas las culturas y todas las religiones, porque, bueno, pues creo que lo merecen, ¿no? En el fondo es Dios, cada uno lo ve de una manera, cada religión, pero yo creo que al final todos estamos adorando a un mismo Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues te fascina cuando les ves allí, todos postrados, ¿no? Con qué devoción, que falta mucha devoción aquí en esta cultura nuestra. Entonces era algo que me fascinaba. Pero claro, no había participado. Sí, participaba. Yo llevaba allí las flores que te dan a la entrada del templo, pero claro, no es lo mismo cuando estás, como hemos estado aquí en los 108 nombres de Ganesa, y tú nos has estado explicando cada símbolo, la campanita, la luz del alcanfor, limpiarte y participar en todo eso, claro, le da un mayor sentido a lo que estás haciendo. Entonces, la fiesta estuvimos. ¿Lavina? Hay un micro abierto por ahí. ¿Puedes ser algo? Sí, Lavina. Bueno, yo es que, claro, lo he vivido de otra forma, porque ya os he dicho antes que, claro, yo al ser yo he crecido en el Sanatana Dharma, en el hinduismo, entonces para mí era normal participar. Es decir, cuando mi hijo hizo el Janya, ¿no? El Thread Ceremony o lo que llamamos comunión, ¿no? Para que sea más... O incluso en mi boda fue con Homa y con el fuego. Entonces participamos, damos la vuelta al fuego, tienes que estar poniendo las flores, entonces para mí era algo normal. Es verdad que he ido a un colegio de monjas en Madrid y allí era diferente. La Iglesia Católica lo hacía de otra forma y me llamaba la atención, porque solo tenías que salir a tomar la hostia y yo decía, pero ¿por qué no podemos participar todos, no? Pero es verdad que no, que como he crecido de esa forma, pues no lo he visto como una cosa tan diferente, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta al escuchar a Óscar de lo interesante que puede llegar a ser para unos ojos occidentales. Pues sí, la verdad es que no lo había visto con esa perspectiva.
Sí, yo lo digo también cuando yo voy a las misas. A mí los rituales, la liturgia es una cosa que me interesa mucho por todo el aspecto simbólico y poderoso que tiene detrás de que eso. lo tiene. Sí, lo tiene, obviamente. Y antes, fíjate que las misas, hasta hace poco, hasta el Concilio II Vaticano, eran en latín. La idea de pasarlo al español es nefasta, porque le quita el poder que había acumulado durante siglos, todavía aún que no era en la lengua oficial, que podía ser el arameo o el hebreo. Entonces, con lo cual ya hay una parte de poder, de gracia, de místico que se pierde. esfuma literalmente. Claro, totalmente, sin duda. La cuestión de que en la puya, en estos rituales, sigamos manteniendo mismos mantras, mismos gestos, todo, yo creo que eso nos da una conexión con algo perdido que dices, caramba, esto es algo que encuentro un placer al hacerlo porque todo eso que hay ahí tiene mucho poder, ¿no? Y a veces vas, ¿no? Hace poco estuve en la catedral de Plasencia, una catedral preciosa, pero que no tiene la mayor parte de la zona, no se usa. Entonces, muy bonito, pero ahí no hay nada. Está muerto porque no hay actividad. Cuando uno entra en un templo hindú, ostras, es que hay actividad todo el día, para arriba y para abajo. Ahí no está ordenado, normalmente no están ordenados. Hay mucha actividad, mucha cada uno haciendo una cosa, pero se siente vivo. Ahí hay una presencia. Cuando hacemos los rituales y todo esto, le damos vida a ese movimiento. La deidad que colocamos delante, y todavía no hemos hecho el ritual védico, en realidad los 108 nombres de Ganesha no es un ritual, pero tenía algunos elementos de ritual. Pero cuando hagamos el ritual védico, hay todo un acompañamiento para que lo que hacemos, con todos esos gestos, preparaciones, tal, se le dé vida a ese acto. Ese acto se consagre, ¿no? Y eso es, yo creo que una de las cosas tipo total descubrimiento. Y lo digo con el sentido de niño, ¿no? De descubrir algo como mágico. Yo cuando vi esto dije, ay, yo quiero jugar a eso. Quiero jugar a ese juego. Quiero jugar a ese juego porque es como algo mágico que dices, ¡guau! Por aquí, por allá, el mantras, esto, lo otro. Es algo como que estuvieses haciendo una especie de ritual mágico que tiene una repercusión en el subconsciente y el inconsciente. Tú, Virginia, también ¿cómo vives esa parte? ¿No? O Lavina, perdona. Sí. No, solo quería decir, es que en las casas occidentales, en las casas, católicas, no existe templo, ¿verdad? La gente normal no tiene un templo en su casa. Eso es lo que yo he crecido aquí, no vas a la casa de alguien y tiene un templo. Normalmente cuando vas a cualquier casa, mi misma casa, ¿sabes? Que lo utilicemos más o menos, ¿vale? Pero está en todas las casas, lo primero que se pone es el templo, ¿sabes? Es lo que tienes que buscar un sitio especial, pero es lo primero que se coloca y eso no lo ves tanto en Occidente. Es algo como que se ha debido de perder. No sé si cuánto años lo hacían, pero eso sí. Sí, es buena. ¿Y tú, Virginia, cómo lo ves? Mi experiencia ha sido distinta porque, como te contaba recién, como he tenido la suerte de estar en un grupo con gente que practicábamos, que crecíamos en la misma edad, yo sí que he podido participar del ritual católico, que es a la religión que pertenecía, muy activamente, de impartir la comunión, de hacer homilías comunitarias. Por supuesto que es el sacerdote el que llevaba la batuta, ¿no? Pero no era como que no era el superior. A él le tocaba una parte y a nosotros nos tocaba otra que no era menos importante. Entonces, quizá, por ejemplo, la perspectiva histórica de la Biblia la aportaba el sacerdote y nosotros todo el sentir y todo el crecimiento que íbamos poniendo. Claro, eso para mí ha sido de una riqueza y de una pérdida luego aquí en España, porque yo no he encontrado ningún espacio de crecimiento, alguna cosita similar, pero por supuesto que después he encontrado esto del Vedanta, pero
Entonces, en cuanto a ritual, para no desviarme del tema, yo he tenido la suerte de participar, ¿no? En el valor de la vela, en el valor de la luz, en el valor del agua, en el valor del aire, en el valor de la comunión, del cuerpo, de la sangre, ¿no? Dentro de esa creencia, ¿no? Y de construir a ese Dios. Luego me ha venido muy bien entenderlo, porque si Dios es todo que está en mí, y con ese Dios comulgo hoy, ¿no? Pero esto que hemos hecho ahora, otra vez te digo, es como haber recuperado ese espacio, pero encima, como vos decís, saber que no es recuperarlo y perderlo porque depende de vos, por ejemplo. Entonces, si vos no haces algo, yo no puedo estar en esa comunión material, porque al final mi cuerpo es materia y a la vista está que necesito de esa materia para transformar por dentro, para encontrar mi ser que está en mí, pero que a veces está muy tapadito. Entonces, puedo mañana ponerme yo sola con los 108 nombres. No requiero de Óscar, porque no requiero del sacerdote para que me dé la comunión, porque la comunión soy yo. Y Dios está acá, y está ahí, y está en todos lados, ¿no? Eso es. Sí, sí, Begoña. Sí, quería decir que lo que está diciendo Virginia es verdad, es muy importante. Yo que también he vivido en la religión católica de niña y participaba en las misas, pero claro, de una manera, son tres momentos en lo largo de una misa, ¿no? Cuando la Eucaristía, tal, y 4 cosas más, ¿no? Pero hace mucho también el sacerdote. Por ejemplo, nosotros aquí en mi pueblo tenemos la gran suerte de tener un sacerdote que muchas veces, y le he hablado de ti, y le he dicho, tú tienes que conocer a Óscar, porque es que yo le digo, es que tú eres un sacerdote vedántico, le digo, ¿no? La forma que tiene de pensar muchas veces es que es como que te estoy yendo a ti. Él nos habla de Dios, y no nos habla de Dios como yo oía a los otros sacerdotes de niña, nos habla de Dios de la misma manera que nos hablas tú. Eso hace mucho, depende del sacerdote. Okay. Lo que decía Virginia es que en realidad cada uno aquí hace de sacerdote, es decir, que si ahora algunos de vosotros seguís haciendo eso, perfecto, porque no depende de nadie hacer que hagas esta puya. De hecho, la puya es para hacer individualmente, colectivamente es otra experiencia, cada uno lo hace, pero es un ritual que tú haces y no necesitas un intermediador externo de ninguna parte. Eso es importante. ¿Alguien del público, de los alumnos, que también sé que han venido unos cuantos, que quiera, o que hay a lo mejor, hay algún alumno de los que ha hecho la sadhana que tenía resistencias enormes a esta cuestión de hacer un ritual y ha dicho, bueno, pues voy a seguir hacia adelante a ver qué me encuentro? ¿Hay alguno aquí en la audiencia? Puedes, si quieres, despinchar las cámaras, María Victoria, y Bueno. las nuestras, y que diga alguien algo que quiera sobre cómo ha visto esto, así brevemente, que ha parecido, que no es como Begoña, Lavina, que no tenían ninguna resistencia, estaban abiertas, y se ha encontrado con alguna cuestión que realmente la ha beneficiado, a pesar de tener ideas, ¿no? Como a lo mejor pues, preconcebidas, negativas de esta experiencia, de la experiencia del ritual de los 108 nombres de Ganesha. ¿Alguien quiere decir algo dentro de los que estáis ahí? Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Clara, ¿querías hablar? Hola, buenas tardes. He llegado tarde porque tenía una cosa profesional. Entonces no sé muy bien lo que habéis hablado. Yo voy a hablar de mi experiencia. ¿Podéis ponerla en destacado a la persona que hable? Un segundo. Entonces, sí, Clara, te escuchamos. Sí, vale. Pues yo quiero decir
cuál ha sido mi sentimiento ante los 108 nombres de Ganesa. A mí no me cuesta mucho levantarme, no ha sido un problema porque yo me levanto pronto. Si acaso los fines de semana, porque yo los fines de semana los utilizo un poquito para descansar. Entonces ha sido cuando a lo mejor me ha costado más, pero si no, yo me levanto muy temprano. Entonces no he tenido problemas de fuerza de voluntad. A mí acercarme a Dios es un tema que lo voy trabajando, que lo dejé en la niñez. Yo sí que fui a un colegio católico y yo, aunque no era la misa lo que más me gustaba, a mí lo que más me gustaba era en el recreo irme a la capilla, que me encantaba, a estar. Y sobre todo también el rosario. A mí me ha gustado mucho el rosario, con lo cual lo de los mantras y yapa, pues para mí es algo, vamos, que no me es ajeno. Y luego, lo que más voy a destacar es lo siguiente. A mí al principio de hacer los 108 nombres de Ganesa, el contacto con Ísvara me daba paz. Pero, por ejemplo, el día de los 1008 nombres y algún otro día, yo es que tenía un júbilo porque tenía una emoción que si hubiera sido una niña de 10 años habría cogido la puerta y hubiera empezado a correr y no sé hasta dónde hubiera parado. Eso es lo que quiero contar. Y además es que necesito contarlo, de verdad, porque el júbilo que yo siento es que no se puede comparar con otro tipo de felicidad. Le llamo júbilo porque es eso, júbilo. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más que no haya participado quiere decir brevemente que algo especial, como lo que ha dicho Clara, esos 1008 nombres, que es un día que hicimos 1008 nombres en vez de 108 y estuvo 1 hora y pico, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo así cortito y breve y que sea interesante? A ver, ¿alguien tenga deseos de hablar? Alba. Sí. Hola. Yo creo que, bueno, fue genial la experiencia. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Sobre todo lo que hablábamos de las distracciones que tenemos el día anterior. El día anterior, el prepararse ya, la rutina es que no empieza ya solo a las 6:30 cuando nos sentamos, sino el día anterior tienes que ser muy consciente de todo. Y fue genial porque a veces empiezas unas cosas, vuelves, y yo me propuse y lo disfruté muchísimo. Y también una experiencia extraña que tuve fue que mi pareja no hace nada de esto ni nada, pero lo que hablábamos de los sonidos. A veces bajaba por la escalera y él estaba ya tarareando los mantras y todo, y yo decía, pero ¿qué te pasa? Me dice, es que suena tan bien, y quería contarlo porque al final lo de los sonidos a mí también me llenó muchísimo, y él, íbamos al coche y seguía, me dice, me gusta lo que estás haciendo porque a mí también me relaja, me llena, y él está a lo mejor en el baño o está terminando de preparar las cosas para ir al trabajo. Y llegaba y yo, mira, pues allá se me va a quedar a mí todo el tiempo. Y lo he disfrutado mucho por eso y quería contar esa experiencia. Y la disciplina que te coge. Yo soy muy disciplinada, pero últimamente te abandonas con tantas distracciones, sobre todo si tu familia, lo que hablamos, y los desapegos, porque al final él no lo hace, entonces también él decía, vamos a ver un poco la tele, y yo, es que si me quedo a lo mejor nos dan las 12 y yo quiero levantarme. Él lo comprendía, pero a veces sí apetecía como estar ahí en familia, ¿no? Y lo aprendió, y yo creo que no es solo para ti, sino con tu familia también, aunque no lo hagas, él se ha llevado esa experiencia y se disfruta también. Y yo los animo a que los que no lo han probado, que lo practiquen, aunque sea 40 días, o si no es tanto, que se empiece con 10 minutos al día. Ok, Y gracias. muchas gracias a todos. ¿Alguien más que quiere contar así, algo como lo que están contando? A ver. ¿Quién desea participar? Si desean comentar, como decía Oscar. Algo breve, significativo. Ahí veo a Rafael, ¿no? Que no ha habido todavía ningún chico. A ver si Rafael, algún José, está José hombre. también. José.
Rafael, que ha estado todos los días, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Está ahí? Si no, pues cualquier persona. Shirley, que está por ahí también, la estoy viendo por ahí. Presente. Hola, maestro, ¿cómo está? ¿Qué le puedo contar? Solo una cosa. El último día, el día que hicieron los 1008 nombres de Ganesha, yo tuve una sensación física. Pues no le hablo de la magia de todo lo que significó los 40 días y posteriores, lo que ha pasado posterior a la sadhana, sino puntualmente de esa experiencia. Y fue que tuve, en el momento que solamente lo escuchamos, no los recitamos porque no conocíamos cómo se recitaban, entonces solo lo escuchamos, y mi sensación cuando se dijo, la persona que lo recitó, dijo el último mantra, a mí se me erizó toda la piel desde los pies hasta la cabeza y sentí una sensación muy grande de llanto. Así, pero fue algo que se apoderó de mí y lloré y lloré y lloré y lloré. Eso es todo lo que tengo para decir, algo como extraordinario, pues. Ok. Qué bonito. Sí. Gracias. Bueno, pues podéis, los que quieran tener alguna pregunta que no hayan hecho la sadhana, personas externas que no sean alumnos, si tenéis preguntas que queráis hacer, podéis hacerlas ahora y podemos, yo o las personas que han participado, responderos. O alguna cuestión que tenga María Victoria ahí, que haya llegado por formularios, etcétera, etcétera. No, simplemente hay muchos comentarios, bueno, de que han participado, que coinciden con las personas que han hablado. Básicamente eso, y agradecimiento por los testimonios. Hay una pregunta que igual tienen dudas, es las 6:30, ¿de qué país son? Que os lo han preguntado a veces por email. Son las 6:30 de cada país, entonces en cada país hay un coordinador. Hay uno en Chile, Argentina, en la misma franja horaria tenemos un coordinador en Perú, en Colombia, Te comento en cómo es, México. Oscar. ¿Querés que te En comente eso? México, México tiene su hora. Colombia, Perú tienen la misma hora. Argentina, Chile, Uruguay la misma hora. Perdón que te interrumpí, pero quería comentar exactamente cómo se dividían los países. entonces, en cada país es a las 6:30, depende del país también. Si sale antes el sol, hay que adelantarlo un poco antes. Entonces, los que vayan a hacerlo la próxima vez, no es el horario de España, es el horario de cada país. Es posible que eso lo podáis hacer en grabado. Se puede hacer grabado, pero no es lo mismo hacerlo a la 1 de la tarde que hacerlo a las 6:30. Parte de la gracia que tiene esto es hacerlo por la mañana, porque en esos horarios, como sabemos, se graba, se registra todo de una manera diferente. Entonces, los que estáis en diferentes países, cada uno tiene un coordinador. Yo estoy en el de España y hago lo de España. En el próximo ritual es un ritual un poco más... un poco más que requiere mayor explicación. Entonces, durante unos días estaremos todos juntos haciendo el ritual antes de que comencemos los 40 días, porque ese ritual es más largo, es un poquito más largo de pasos, no tanto de tiempo, pero sino de pasos, y hace falta tener unos materiales, entonces los tendremos que conseguir primero, tener puesto todo eso ahí delante, y luego hace falta tendremos un PDF con los pasos y habrá que explicarlo detalladamente. No vamos a empezar el día 1 sin nada de eso. Entonces a lo mejor hace falta hacer 4 o 5 clases antes de que comencemos todos juntos y luego ya cada uno lo hará en su país. Las clases las grabamos y hay gente que lo puede hacer si quiere luego grabado, pero yo recomendaría que hicieses la sadhana por la mañana porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eso, en cada país es con un coordinador, ¿vale? Pregunta Fernanda, ¿cuál es la duración del ritual diariamente? De 6:30 AM hasta qué hora. En el que hemos hecho, empezábamos a las 6:30 y terminábamos a las 7, todos los días.
duraba media hora. En el que viene será aproximadamente lo mismo. En el que hagamos en septiembre de asanas será más tiempo, porque en 25 minutos, media hora de asanas no te da para profundizar. Entonces habrá algunos que sean más largos. En el que viene yo creo que serán, pues eso, 30 minutos, como tenemos que verlo. Al principio a lo mejor es un poquito más lento, porque no estáis acostumbrados a hacerlo, pero una vez que se coja carrerilla, pues yo creo que en media hora, que es un tiempo muy adecuado para todos, se puede hacer. ¿Preguntas? Sí, ¿Quién ¿quién tenía una pregunta? Tengo una pregunta. ¿Y cómo hago la pregunta? Rubén, ahí puedes hacerla, tenés el micrófono encendido. Yo tengo que hablar, recitar en la oración, pronunciar yo, cuando nos reunamos. En el que acabamos de hacer, de los 108 nombres, cada Explico uno un momento. tiene su micro apagado y lo va recitando para sí, no lo recita para los demás. Es decir, No. yo estoy con el micro abierto principal, los demás lo tenéis cerrado y vais recitando junto conmigo al mismo tiempo, pero no recitas para los demás, sino para ti mismo. No me quería decir, eso no me importa. Te digo que mi situación, yo estoy en casa con mis padres, en una habitación al lado, y claro, a las 6:30 yo no puedo hacer mucho ruido. Ese es el problema. Y tampoco, yo no tengo portátil, no tengo nada. Tengo mi móvil, y entonces al escuchar tática no puedo hacer mucho ruido. Tengo que ponerme los cascos y hay que hacer ejercicio, me imagino, ¿no? O como, es que me perdí un poquito. Sí. Sí, depende de la sala en la que vayamos a hacer. En la que hemos hecho anteriormente podrías ponerte los cascos y no te escucharía nadie, no hay problema, con el móvil se puede hacer. Hay gente que lo ha hecho así. Sí, es verdad que ahí tienes que pronunciar, con lo cual si tienes a tus padres al lado durmiendo, pues te van a escuchar. No sé cuántos están de lejos, pero vamos, si están pegados te van a escuchar. Esto normalmente tendréis que tener una habitación en la que esté separada un poco, no porque hagáis mucho ruido, pero hombre, si está en la misma habitación se van a despertar, vamos, lo vas a oír. No, hacerlo en silencio no es lo mismo. Esto necesita pronunciarlo, necesita que verbalices Sí, es lo que quiero. en esta y en la siguiente. Sí, porque es lo que es así. Pero bueno, lo puedo pronunciar bajito con mi sentimiento, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, tienes que pronunciar, o sea, es una voz hablada normal. Por ejemplo, sí, vale. De hecho, una de las cosas, ¿no?, que también tiene que ver con este sentido de satisfacción es que si tenéis una habitación para vosotros, el tono alto de voz da otra sensación. De hecho, más adelante, cuando haya mantras védicos, esos mantras védicos tienen un tono más alto del habitual y la potencia que genera, la sensación física que genera, no es la misma que si digo Om Namo Bhagavate Dakshinamurti. No tiene nada que ver. Esto necesita una potencia, necesita un tono fuerte. En algunos mantras védicos, que no son los que hacemos ahora, pero en algunos veremos más adelante que esa vigorosidad en el canto también da un efecto diferente que si es una cosa así con la voz bajita. No tiene nada que ver, ¿eh? Y aparte, es que me perdí un poquito las preguntas. Aparte, hay que llevar, tenemos que tener algo como flores que he escuchado, ¿no? O algún utensilio. En el que hemos utilizado varios flores, incienso, una lámpara, había varias cosas. En el siguiente va a haber más todavía, va a haber unos cuantos más. Eso es lo que vamos a ver en las clases antes de que comience. Os lo iré diciendo que necesitáis. Son todo cosas accesibles que están en cualquier sitio. Se puede... Es que mi mayor anhelo es conectar con Dios. Yo siempre. Lo llevo mucho en el corazón, me imagino que todo. Pero es lo que más quiero, la verdad. Luego, sentirme bien o no, he escuchado que se siente muy bien después, ¿no? Bueno, eso es secundario. Lo primero para mí es saber cómo es y todo eso. Tenemos más preguntas. Virginia, ¿tenés una pregunta ahora?
No es una pregunta. Es que cuando ahora Rubén ha dicho si hay que hablar, lo último que quería aportar era decir lo bonito que fue también poder compartir todos, cada uno al final la oración, ¿no? Que fue como abrirlo, porque al final, porque siempre te escuchábamos a vos, aunque cada uno estuviéramos recitando, cada uno en su casa. Y entonces la oración final es como que hacía también ese punto dentro. Y a mí lo que me pasaba a través de la oración es que también a través de la oración descubrís quién es la persona que está del otro lado, porque cada una y cada uno, aunque le rezamos al mismo Dios, tenemos nuestro modo de hacerlo, ¿no? Es todo el historial que va dentro de cada uno es lo que sale a la hora de manifestarnos, ¿no? Entonces a mí me permitía conectar con el Dios común y con el Dios personal de esa persona y advertir a esa persona, ¿no? Porque al final esto es un contacto que se hace más cercano también en esas expresiones. Así que me pareció una idea estupenda. Me gustó mucho. Sí, si os fijasteis, fuimos evolucionando en algunas cosas que se iban mejorando y se iban optimizando, ¿no? La oración final creo que estaba muy bien, que al final cada uno acabase con una oración particular, personal. Bien, ¿alguna cosa más? Porque creo que nos hemos pasado de tiempo bastante. ¿Hay alguna pregunta más, María Victoria, o ya lo dejamos aquí? Ya te digo, por aquí no, unas cuestiones técnicas que ya las respondí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero no. Oscar. Consultan desde Canarias si se van a quedar grabadas las Sí. actividades que hacemos, sí. La ¿Se sadhana quedan de por la grabadas? mañana. Eso consultan. Sí, las primeras que hacemos de explicar los rituales, que serán 4 o 5 clases, esas se quedan siempre grabadas como referencia del ritual en sí. Luego, las sesiones de cada día, las primeras las grabaremos, de referencia también, pero llegado un momento, siempre es la misma, ya grabarla, como digo, no tiene tanto sentido porque es siempre lo mismo y ya sabéis hacerlo. Ok. Vale, como una guía para tener... Perfecto. Sí. Lo preguntaba una compañera desde Canarias. Ok, gracias. Vale. Bueno, pues esto es lo que ha dado. Creo que ha sido muy interesante compartir, ¿no?, con varias personas que han tenido esa vivencia y que se hable de esto, ¿no?, porque a veces son temas que no abrimos, que no hay un diálogo y son cosas que en realidad todos tenemos ahí en el corazón y hace falta pues, que eso también salga a la luz, ¿no?, que conozcamos y practiquemos estos rituales. Os agradezco a los que habéis participado, a Lavina, Begoña y Virginia, y a los demás por asistir y por estar ahí también. Así que tengáis buen día y estamos juntos. Nos vemos pronto. Namaste.